El librito, en las obras de Pedro, porque Dios no es autor de confusión. 20 de abril de 2024. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lean estas palabras y escuchen mi voz. Inclinen sus oídos y oigan las palabras de los sabios, y apliquen su corazón a mi conocimiento. Quizás deban seguir mi ejemplo del huerto, cuando oré con angustia, postrado ante mi Padre en oración y humildad, y Él me fortaleció para aceptar el cáliz de la ira de sus propios pecados, que tomé sobre mí por ustedes, pues soy capaz de soportarlos. Hablo a los altivos de mi iglesia y a las muchas divisiones entre ustedes. ¿Pero por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Acaso no está escrito en la carta que envié a los seguidores del camino en Roma? ¿Pero qué dice Zacarías al respecto? Pero ellos se negaron a escuchar, apartaron el hombro y se taparon los oídos para no oír. ¿Acaso no habéis leído a Isaías, hijitos míos? ¿Qué dicen los profetas de antaño? Porque Isaías dice otra vez: oiréis con los oídos, pero no entenderéis, veréis con los ojos, pero no percibiréis. Hijos míos, les he mostrado un camino mejor, pero muchos de ustedes han caído de la gracia y su orgullo arrogante los ha llevado a enaltecerse sin medida. Sin embargo, mis palabras que di al apóstol Pablo para Galacia lo dicen claramente, porque si alguien se cree algo, cuando en realidad no lo es, se engaña a sí mismo. Hijitos míos, sé que desean servirme de corazón y que me aman, aunque a veces no lo hagan con conocimiento. No entienden que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Asimismo, ustedes, jóvenes, sométense a sus ancianos. En efecto, todos sean sumisos unos a otros y revístanse de humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No consideren mis palabras repetitivas, pues toda palabra debe confirmarse por boca de 2 o 3 testigos. Entiendan, hijos míos, no pueden servirme con sus deseos carnales, pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Iglesia mía, sometéinse unos a otros con humildad, pues aunque yo sea quien les dé las palabras y la inspiración para enseñarles, muchos de ustedes preferirán la reputación y la persona ajenas a la voz de los humildes. Sean imitadores de Dios, hijos míos, porque en verdad Dios no hace acepción de personas. Miren. La gloria de Dios es encubrir algo, pero el honor de los reyes es investigarlo. Entiendan que yo los haré reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, comprendan las palabras de los sabios entre ustedes. ¿Acaso no les ha dado Dios 2 oídos y una sola boca? ¿No saben leer? Cada uno de ustedes tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación, una interpretación. Que todo se haga para edificación. Pero no, se muerden y se devoran unos a otros en su arrogancia, en su orgullo atacan a quienes intentan enseñarles, y se han vuelto incapaces de aprender. Discuten, riñen, debaten y pelean unos con otros en vez de considerar con humildad lo que el otro dice. Por otro lado, son tan orgullosos que piensan que, por el simple hecho de que sus palabras salgan de sus labios, son verdad porque ustedes las dijeron. Sometéinse unos a otros. Guarden silencio y examinen las palabras de sus hermanos a la luz de las Escrituras para discernir todas las cosas y aférrense a lo bueno. Destapen sus oídos y escuchen atentamente, pues al hacerlo les haré sabios en su humildad, así que no sean sabios en su propia vanidad. Les aconsejo a todos ustedes, escuchen mis palabras. ¿Y qué dicen estas palabras? Porque les digo, por la gracia que se me ha dado, a cada uno de ustedes, que no se crea más importante de lo que es, sino que piense con sensatez, según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. No, deténganse, consideren las palabras que les acabo de dar, abran sus Biblias y lean estas palabras nuevamente. Escúchenlas y créanlas, porque se deben a sí mismos tener un alto concepto de sí mismos, ya que yo los resucité juntamente con mí y los hice sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo, piensen con sobriedad, porque Dios ha dado a cada uno de ustedes la misma medida de fe, de modo que el Espíritu dado no es mayor ni menor en sus hermanos, sino que a cada uno de ustedes se le da la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo he constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sometéinse unos a otros y dejen de lado su vano orgullo, que causa divisiones entre ustedes. ¿Por qué no entienden, hijos míos, que no debe haber divisiones entre ustedes? Está dividido el cuerpo de Cristo. ¿Qué les he dicho a los corintios? Ahora les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Acaso no son todos uno en mí, el Señor Jesucristo? Sin embargo, tienen tantas divisiones entre ustedes, y se atacan y se destruyen unos a otros por las más mínimas discrepancias. Sepan que con sus divisiones y murmuraciones divierten a Satanás, quien se jacta de la absoluta inutilidad de sus esfuerzos por pelear entre ustedes, porque muchos de ustedes carecen de humildad. Tienen los oídos tapados para no oír las voces de los demás, y han cerrado los ojos, pegados por el orgullo y la incredulidad, porque muchos de ustedes creen poseer toda la verdad. Desprecian las palabras de sus hermanos, y desprecian las mismas palabras que yo les he dado,
y en su arrogante orgullo carecen de la humildad básica para escuchar y considerar. Porque si alguien no escucha algo, es una necedad y una vergüenza para él. Y además, porque menospreciáis a vuestros hermanos, si todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Os aconsejo, iglesia mía, que rechacéis vuestro orgullo y altivez y vengáis a mí como discípulos de la palabra de vida, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne. Así que escuchen con toda su alma, presten atención a lo que oyen y comprendan mis palabras. Entiendan el orden de los acontecimientos revelados en mi palabra, pues muchos de ustedes son engañados por lobos rapaces a los que siguen sin darse cuenta, porque han escuchado a pastores descarriados. ¿Quiénes son ustedes para predicar que mi iglesia no se reunirá conmigo, que no iré a su encuentro en el aire cuando venga con un potente grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios? Porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ustedes, los que estén vivos y hayan quedado, no les precederán. Todos ustedes serán arrebatados en las nubes para recibirme, y estarán conmigo para siempre. ¿Les parece demasiado bueno creer esto? ¿O preferirán creer las palabras de los pastores descarriados que judaizan antes que la voz de su Señor y Salvador, Jesucristo? ¿Por qué no tienen fe en mi palabra, ni en las palabras mismas que la componen? ¿Acaso no entienden que es un misterio bíblico ni su propósito? Les diré algo, un misterio es algo que se mantiene en secreto, pero que se profetiza y se revela a su debido tiempo. ¿Y por qué haría el Padre tal cosa?, preguntan. ¿Acaso no han leído mi informe? Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de la creación para nuestra gloria. La cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, pues si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quiénes son ustedes para cuestionar los planes y caminos de mi Padre? Porque Él no necesita consejero, aunque millones de millones rodeen su trono. Así pues, consuélense con mis palabras, pues en mí han sido salvadas de mi ira. Sin embargo, en su incredulidad, discuten sobre el momento de este acontecimiento. Aunque algunas afirman erróneamente que no habrá reunión, muchas debaten sobre cuándo ocurrirá en relación con la aflicción de Jacob. Si me escuchan, se los aclararé, aunque muchas se obstinen en negar este acontecimiento, negándome incluso a mí y sellando así su destino de estar entre las vírgenes insensatas. ¿Qué dice mi palabra? Ahora os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis perturbar repentinamente ni os alarméis por ninguna profecía, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, como si el día de Cristo estuviera cerca. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga el que huye, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Considerad el texto bizantino, hijos míos, pues muchas Biblias corruptas provienen de textos gnósticos, textos falsos dados por hombres pecadores. ¿Acaso no entendéis la diferencia entre un texto bíblico y una versión de la Biblia? Habrá una apostasía, y quienes se nieguen a abandonar la fe descenderán de la tierra para encontrarme en el aire. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes compraron aceite, prepararon sus mechas y estaban listas cuando llegó el novio. Otras 5, desprevenidas, no compraron aceite y trataron de aprovecharse de las necesidades ajenas. Las 5 vírgenes preparadas acompañaron al novio, pero las 5 insensatas pidieron entrar después, pero se les dijo, apártense de mí, jamás las conocí. No apaguen el espíritu que hay en ustedes para que vean estas palabras. Entiendan que el hijo de perdición no puede llegar al poder, ni el reino de Satanás surgirá del abismo hasta que se quite al que lo detiene. Y puesto que ustedes han sido salvadas de la ira, el que lo detiene será quitado cuando yo reúna a mi esposa en las nubes, cuando ella me encuentre en el aire. Luego, al final de los 7 años de angustia de Jacob, viene la resurrección de los justos. Mirad. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente ni en la mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aún no creéis mis palabras. En verdad, muchos de vosotros os aferraréis obstinadamente a vuestro error y a las palabras de los pastores descarriados, y muchos de vosotros, que podríais haber escapado de la ira de Dios que viene a probar la tierra durante la aflicción de Jacob, preferís soportar una gran ira cuando ya os he puesto a prueba, a menos que os resistáis obstinadamente a mi aparición y os aferréis a una ira que no os corresponde. No os dije que salierais de ella para que no participéis de sus plagas. Sin embargo, habrá una resurrección más. Y un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, pues esta es la resurrección de los injustos de mi pueblo. ¿Por qué no comprenden que la reunión de mi iglesia para recibirme en las nubes en mi aparición es diferente de mi regreso con mi esposa y los ejércitos en el cielo? ¿Por qué no comprenden que la reunión de mi iglesia es un misterio revelado por el apóstol Pablo en el contexto del gran misterio de Dios? Es, pues, un misterio dentro de otro misterio,
y no fue completamente desvelado a los hijos de los hombres hasta que fue revelado a Pablo, quien lo escribió, y yo lo he preservado para ustedes. Sin embargo, existen varios ejemplos de cómo Dios llevó personas a los cielos con propósitos específicos. Enoc partió. Elías partió. Yo ascendí a los cielos mientras mis apóstoles observaban con asombro. Felipe fue llevado de un lugar a otro, pues el Padre lo llevó para mis propósitos. Y así, mi esposa será reunida conmigo en las nubes para ser llevada a los cielos, unirse a mí en matrimonio y servir a mis propósitos redentores. ¿Acaso no comprenden que mi esposa será rey y sacerdote ante mi Dios y Padre, y reinará conmigo en mi reino venidero y estará conmigo para siempre? ¿Por qué son tan lentos para creer mis palabras? ¿Acaso se han dejado engañar y extraviar por pastores descarriados? Aún así, muchos de ustedes se convertirán en una profecía autocumplida y se sellarán a la apostasía al apartarse de mis preceptos, particularmente de la doctrina de que mi iglesia se reunirá conmigo. Qué vergüenza para ustedes, que asocian esta doctrina con los falsos profetas de la historia reciente, declarando un falso rapto secreto vinculado a otras falsas doctrinas de dispensaciones. Entiendan que en el plan de Dios existen eras, no dispensaciones, y no son lo mismo. Esfuércense por presentarse aprobados y dejen de ser tan perezosos intelectualmente. Dejen de depender de la interpretación ajena de lo escrito y vivan conforme a lo que está escrito, porque no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Sin embargo, muchos de ustedes se burlarán y rechazarán mi consejo. Pero esto no sucederá en secreto, y Satanás urdirá un gran engaño para encubrir este acontecimiento, porque será conocido en todo el mundo. Habrá una gran sacudida, y el mundo entero cambiará respecto al mundo que conocen, y el hombre de pecado se manifestará y resurgirá de las cenizas dejadas por los 4 jinetes. Es hora de prepararse, esposa mía, y háganlo rápidamente, porque mi aparición está cerca. Soy el hijo del hombre del que profetizó Enoc, a quien Dios llevó a los cielos. Yo soy aquel que fue transfigurado y habló con Moisés y Elías acerca de mi partida, y Dios llevó a Elías a los cielos en su tiempo. Yo soy aquel que fue llevado en una nube como fui recibido en los cielos hasta los tiempos de la restauración. Yo soy quien envió a Felipe al eunuco etíope antes de que Dios lo llevara a otro lugar en la tierra. Yo soy aquel que arrebató a Pablo al tercer cielo y le mostró cosas inefables que él no era libre de compartir. Yo soy quien descenderá de los cielos con un gran grito para reunir a mi esposa para que me reciba en el aire. Yo soy quien resucitará a mis 2 testigos después de que hayan muerto durante 3 días y medio, y los llevaré al cielo. Yo soy el alfa y la omega, porque soy el principio y el fin, y he aquí. Vengo antes de lo que pensáis, así que estad preparados para encontrarme o apartaos de mí. Todo aquel que invoque el nombre del Señor hasta el fin, será salvo.